Reparto de los hijos carmesíes de Kepler 442b. Largas sombras a través de cristal. Agujas de letos, su luz refractante. A través de las paredes bioluminiscentes de la ciudad. Y patrones que habrían sido hermosos si el comandante Jaque Morrison no había estado observando el movimiento enemigo entre cada parpadeo prismático. Su visor táctico tarareó suavemente mientras. Condiciones atmosféricas analizadas, oxígeno, niveles estables, gravedad al 92% de la Tierra, normal, y lo suficientemente electromagnético. Interferencia para hacer de su abuela. Marcapasos a hacer una rabieta. Otro día, en el paraíso, murmuró en su calma. Unidad, ajustando el rifle de plasma colgado. Sobre su hombro, el poder de las armas. Se brillaba de un azul tranquilizador, sin embargo. Morrison había aprendido a no confiar. Resplandores tranquilizadores en mundos alienígenas. Último, mes en la estación próxima, un tranquilizador. Glow había resultado ser una fuga de metano. Eso casi asó a la parilla a todo su escuadrón. El perímetro defensivo conjunto se estiró. A través del enfoque oriental de la ciudad, donde las fuerzas humanas y Veyla se las habían arreglado, para crear algo que casi parecía cooperación. Casi. Morrison observó a un grupo de Veyla, soldados practicando su ceremonial, formas de combate con armas que parecían, como si pertenecieran a un museo, más bien, que un campo de batalla. Sus movimientos fueron preciso, elegante y casi igual práctico. ¿Cómo usar una taza de té para sacar agua de un barco que se hunde? Comandante Morrison. La voz de la teniente Sarah Chen crujió, a través de su auricular, atado con mal. Diversión oculta. Tenemos entrantes. Transporte VIP. Adivina quién ha decidido rozarnos con su presencia. Morrison. El estómago cayó como un mal funcionamiento. Generador de gravedad. Por favor, dime que es el equivalente local de una entrega de pizza. Negativo, señor. Es la emperatriz misma. Eta 15 minutos. Él gimió y pateó. Un trozo de escombros cristalizados. Él. Había cosas por todas partes. Aparentemente, Villa Architecture tenía todo. La integridad estructural del azúcar esponjoso. Cuando se expone al bombardeo cuántico. Sobresaliente. Justo lo que necesitamos durante un potencial asedio. Realeza con un deseo de muerte. El transporte descendía a través del resplandor de los soles gemelos, como una lágrima de plata, su antigravedad. Motores, zumbando con el tipo de suavidad. Eficiencia que hizo la tecnología humana. Parece que había sido ensamblado por monos con cafeína. Morrison enderezó su uniforme, revisó su sellos de armas y trató de recordar qué tenedor usar si la emperatriz decidía para organizar una cena improvisada en medio de una zona de guerra. El transporte aterrizó con apenas un susurro. Todo reluciente con circuitos integrados. Eso latía como un latido vivo del corazón. Rampa de embarque descendida con ceremonial. Lentitud, y Morrison atrapó su primer vislumbre de la infame guardia toriana. Se movían con la fluida precisión de bailarines, su armadura cambiando de color haga coincidir sus alrededores, escudos de energía, brillando a su alrededor como el calor. Merachis. Entonces ella apareció a la vista. Emperatriz. Lurelli era más pequeño que Morrison. Se esperaba, pero había algo en él. La forma en que se comportó que hizo que el aire parece más denso a su alrededor. Su piel sostuvo la pálida luminiscencia común a ella. Especie, y su cabello caía en ondas que atrapó la luz del sol carmesí como líquido, cobre, pero fueron sus orejas las que marcaron. Ella como inconfundiblemente otra, larga y elegantemente puntiagudo, curvado como media luna. Lunas, inclinadas con el más leve rastro de silver. Ella inspeccionó la defensiva. Posiciones con ojos que no extrañaban nada. Su mirada finalmente se posó en Morrison. Se enderezó reflexivamente, luego atrapó él mismo y forzó sus hombros a relájate. No tiene sentido parecer una estatua cuando se sentía como un ciervo atrapado en faros delanteros. Comandante, dijo su voz, llevando la calidad musical que todos, Veyrones poseídos, pero de alguna manera más cálidos, más accesible.
Confío en nuestras fuerzas. Están preparados para lo que viene. Morrison miró al grupo más cercano de sus guardias torianos que estaban en atención como si estuvieran posando para un cartel de reclutamiento. Bueno, Su Majestad, tenemos suficiente potencia de fuego para nivelar una luna pequeña. Y tus muchachos allí se ven lo suficientemente bonitos como para hacerlo. En un calendario holográfico. Si eso se traduce en detener una hegemonía. Asalto. Se encogió de hombros. Pregúntame de nuevo. Mañana, suponiendo que todos estemos quietos, respirando. Varios de los torianos, endurecido por su tono informal, manos, a la deriva hacia sus armas. Él, la emperatriz, sin embargo, sonrió, una genuina expresión que la transformó por completo. Cara, ustedes los humanos tienen tal interesante relación con mortalidad, dijo. Dime, tú, bromeas siempre ante peligro. Morrison revisó su cronómetro y sonrió. Solo en los días que terminan en por qué. Su Majestad, es reír o llorar, y lágrimas. Congelar al vacío. Malo para el equipo. Ella se rió. Entonces, un sonido como el viento. Campanadas en una suave brisa. Y Morrison. Sentí que algo cambiaba en el aire alrededor. Ellos, los torianos, se relajaron marginalmente, aunque continuaron escaneando el horizonte con paranoia profesional. A lo lejos, las primeras estrellas eran comenzando a aparecer como los soles gemelos. Se hundió hacia las montañas cristalinas, y Morrison no pudo evitar el sentimiento que mañana traería más que solo otro amanecer. Muéstrame tu defensiva. Preparativos, comandante. La emperatriz. Sed, acercándose para examinar su exhibición táctica. Quiero entender. ¿Cómo piensan los humanos sobre la guerra? ¿Cómo? Morrison comenzó a explicar su campos de fuego superpuestos y reserva. Posiciones, se preguntó si los rebeldes amontonan en los campos de nebulosas. Sabían que estaban a punto de enfrentar algo más peligroso que simplemente superior. Potencia de fuego. Estaban a punto de enfrentarse a los humanos con algo que probar. Y eso solía ser cuando las cosas se pusieron interesantes. Los disruptores cuánticos golpean etos como martillos invisibles, pasando por él. Escudos de energía de la ciudad como si fueran niebla de la mañana. Morrison sintió la primera temblor a través de sus botas, seguido de el vino distintivo de Crystalline. Arquitectura, comenzando su canto de muerte. Las paredes bioluminiscentes parpadeaban desde su habitual oro cálido a un alarmante sombra del rojo de la emergencia, echando todo en el color de la sangre fresca. Bueno, eso no es siniestro en absoluto. Morrison murmuró, observando su táctica. La pantalla se ilumina como un árbol de Navidad. En el infierno, muchas firmas fueron materializándose por toda la ciudad. Perímetro. Sus sistemas de sigilo finalmente sobrecargado por la energía masiva. Descarga de su volea inicial. Él, la emperatriz, había estado examinando un plasma. Colocación de diablillos de cañón. Cuando se produce el ataque, comenzó. Sus orejas puntiagudas temblando. Ligeramente a frecuencias audición humana. No pude detectarlo. Ahora ella se quedó congelada, no con miedo, sino en lo que Morrison reconoció como el terrible momento de realización que todo lo que planeaste estaba a punto de ve de lado. Su Majestad llamó, comprobando su nivel de carga de armas. Odio hacerlo. Interrumpa su recorrido turístico, pero tenemos party crashes. Uno de los guardias torianos dio un paso al frente. Adelante, el camuflaje de su armadura cambiando, para que coincida con la iluminación de emergencia. Emperatriz, debemos evacuar de inmediato. El perímetro defensivo está comprometido. Morrison observó fascinado cómo más de los guardias de élite aparecieron desde sus posiciones ocultas. Se mudaron con gracia líquida, sus armas de energía, tarareando la vida, pero había algo en su lenguaje corporal que desencadenó cada campana de alarma en su combate entrenado. Cerebro, no se movían hacia él. Enemigo, se dirigían hacia él. Plataforma de aterrizaje. Pollo disco a tejón funky, Morrison. Habló en su calma, usando el distintivos de llamada ridículos que tenía su escuadrón, adoptada tras descubrir esa hegemonía.
La inteligencia era terrible para decodificar. Humor humano. La caballería extravagante parece estar desarrollando un caso repentino de síndrome de reposicionamiento estratégico. La voz del teniente Chen crujió de nuevo, a través de una interferencia creciente. Copia eso, dijo Chicken. Deberíamos. Espéralos para la fiesta posterior o. ¿Se dirigen a casa temprano? Morrison, visto como el primer grupo de torianos, alcanzado su transporte, sus movimientos, cada vez más urgente a medida que la muerte de la ciudad. Los lanzamientos se hicieron más fuertes. Un cristal inspirado 2 km de distancia colapsó en cámara lenta, su estructura fallando de abajo hacia arriba, como un castillo de naipes al revés. El sitio habría sido hermoso si no había querido decir que varios miles. Los civiles estaban a punto de tener una muy mala día. Estoy pensando en partir temprano. Morrison respondió, con la voz entrecortada. La pregunta es, ¿se llevan al invitado de honor con ellos? La emperatriz parecía haber llegado a la misma conclusión. Ella, la piel luminiscente se había vuelto más pálida, sombra, y sus orejas puntiagudas estaban presionadas, de espaldas a su cráneo en lo que Morrison estaba empezando a reconocer como velo. Angustia. Ella se volvió hacia ella. Guardias restantes, su voz llevando él. Autoridad de alguien nacido para mandar. Mantengan posiciones, ordenó ella. Nosotros, defiende este sector. El pretoriano principal vaciló la placa frontal de su casco, reflejando el caótico espectáculo de luces, estallando por toda la ciudad. Tu imperial majestad, nuestra directiva principal es su seguridad. La ciudad está perdida. Fieltro de Morrison. Se le cayó el estómago mientras miraba más. Los guardias se dirigen hacia el transporte. Estos no eran solo soldados de élite. Ellos fueron supuestamente atados a la sangre para morir por sus emperatriz. El tipo de lealtad fanática. Eso hizo que los cargos de suicidio parecieran paseos casuales. Sin embargo, aquí estaban. Calcular probabilidades como contadores en impuestos. Tiempo perdido. La voz de la emperatriz transmitía un peligroso La batalla apenas ha comenzado. Otra aguja se derrumbó. Cerrar. Suficiente para que Morrison pudiera sentirla. Sacudida de tierra. El aire se llenó de olor preciso de ozono ardiente y algo más. Algo que recordó. El de electrónica fundida mezclada con. Sobrescribe la fruta. Probablemente él. Los núcleos de potencia bioluminiscentes fallan. Pensamiento. O posiblemente local. Equivalente a barbacoa, que sería solo su suerte. Tejón funky a disco. Gallina. La voz de Chen se estaba volviendo más dura. Para escuchar a través de la estática. Tenemos partido de asalto hegemony moviéndose a través. Sector 7. Los grandes, del tipo que hacen. Nuestros tanques parecen tostadoras enojadas. Morrison echó un vistazo a su táctica. Pantalla, que ahora mostraba más rojo. Contactos que una convención de aplicaciones de citas. El hegemony había cometido graves. Recursos para este ataque. Orbital. Plataformas de bombardeo. Blindaje pesado. Suficiente potencia de fuego para romper una luna. Y todos convergían en la ciudad. Centro donde cierta oreja puntiaguda. Dignitari estaba descubriendo actualmente que la lealtad no era tan confiable como anunciado. Su Majestad, el capitán de la Guardia Toriana, dijo. Su voz llevaba el tono de alguien entregando malas noticias a un superior que podría haberlo vaporizado. Los disruptores cuánticos se han desestabilizado. Matriz fundacional de la ciudad. El colapso estructural es inevitable. Morrison observó cómo la emperatriz absorbía esta información. Su expresión ciclismo. A través de la incredulidad, la ira y algo. Eso se veía sospechosamente como angustia. A su alrededor, más guardias abandonaban sus posiciones, sus huesos de sangre, aparentemente teniendo letra pequeña que incluye cláusulas de escape para imposible. Probabilidades. Bueno, dijo Morrison, sopesando su rifle de plasma y comprobación de la celda de energía. Otra vez. Esto va a ser realmente heroico o realmente estúpido. Posiblemente ambos. La emperatriz lo miró. Sus ojos
reflejando la iluminación de emergencia como luz estelar fracturada. Comandante, debería evacuar con su fuerzas. Morrison sonrió, la expresión sintiendo algo maníaco incluso para él. ¿Ves? Eso es. Donde se equivoca, Su Majestad. El escuadrón podría estar lo suficientemente loco como para seguirme. En un agujero negro, pero no lo son. Casi lo suficientemente loco como para seguirme. Explicando al comando terrestre por qué nos fuimos. Un jefe de Estado aliado para ser convertido en pasta alienígena de fantasía. Como si fuera convocado. Por sus palabras, el sonido de acercarse. Muchas fuerzas de Ejem hicieron eco a través de la cañones cristalinos de Ethos. La profundidad. Ruido de motores antigravedad mezclados con el vino distintivo del plasma de carga. Armas. A lo lejos, el último. Transporte que transporta a la Guardia Toriana. Despegado, dejando atrás nada más que el olor a atmósfera quemada y rota. Promesas. El combate de asalto y Gemini rodeado. La esquina como pesadillas metálicas. Sus cañones de partículas ya brillan. Con intención letal. Morrison tomó una. Mira el muro de la muerte que avanza y tomó la decisión de que su táctica, el entrenamiento se habría clasificado en algún lugar, entre monumentalmente estúpido y cósmicamente suicida. Cambio de planes, Majestad, dijo, agarrando la emperatriz por el brazo y tirando de ella hacia el tránsito más cercano. Entrada de tubo. Vamos a un recorrido improvisado por los paisajes de su ciudad. Subterráneo. La emperatriz tropezó, sus orejas puntiagudas, aplastándose contra su cráneo como plasma. El fuego estalló detrás de ellos. Comandante, esto no es una retirada estratégica. Esto es abandonar el perímetro defensivo. Sí, bueno, mi retirada estratégica. El manual no tiene un capítulo sobre qué hacer. Hazlo cuando tus aliados huyan y se vayan. Tú sosteniendo la bolsa, respondió Morrison. Buceando a través de los tubos de tránsito. Sello de biomembrana como una partícula. Viga tallada a través del espacio donde la cabeza lo había sido. Estoy improvisando. El sistema de tránsito había visto días mejores. Lo que debería haber sido un viaje tranquilo. A través de las arterias cristalinas de Ethos había. Conviértete en una pesadilla tambaleante como él. La red bioneural de la ciudad sufrió. Fallas en cascada. Luces de emergencia encendidas y apagadas. Como una luz estroboscópica cósmica. Y el estómago de Morrison le informó que la gravedad artificial aparentemente era opcional en este rincón particular de el universo. Pollo disco a cualquiera. Quien todavía respira, Morrison habló, en su calma mientras caían a través de un tubo que parecía estar teniendo un crisis de identidad. ¿Sobre qué dirección? Constituido. Actualmente estoy jugando. Chico turista a nuestro distinguido invitado. Si alguien tiene sugerencias para locales, atracciones que actualmente no están siendo reducido a partículas subatómicas, soy todo. Orejas. Static le respondió, puntuado por lo que sonaba como el teniente Chin maldiciendo. 3 idiomas diferentes. Al menos parte de su gente todavía estaba vivo, que era más de lo que esperaba. Después de ver a esos guardias pretorianos demostrar su dominio de la retirada estratégica, la emperatriz recuperó la compostura con impresionantes velocidad, su piel luminiscente adaptándose a las erráticas condiciones de iluminación. El sistema Biotansit se conecta a lo antiguo núcleo de la ciudad, dijo, con la voz firme, a pesar de su parecido actual con pasajeros en una lavadora cósmica. Si podemos alcanzar el nexo central. Morrison interrumpió mientras disparaban, a través de lo que se sintió como un giro de 90 grados, diseñado por alguien de quien nunca había oído hablar. Inercia, tecnología antigua de vela que hace que las cosas parecen que todavía estamos golpeando. Rocas con rocas más grandes. Algo así. La emperatriz casi sonreía a pesar de las circunstancias, aunque la tendencia de tu gente a overengineer simples solutions tiene su encanto propio. El rifle de plasma de Morrison eligió ese momento para sobrecalentar su celda de energía, recorriendo colores que probablemente violó varias leyes de la física. Observé la pantalla de diagnóstico del arma. Advertencias alegres sobre el calor. Sobrecarga. Falla crítica del sistema y
algo llamado resonancia en cascada, desviación que sonaba cara de arreglar. Sobresaliendo, murmuró, observando su. El arma primaria se transforma en un papel becaro, neote a sí mismo, archivo. Una queja con el fabricante sobre la verdad en la publicidad. Salieron del tubo de tránsito hacia una cámara que perteneció a una catedral, en lugar de un sistema de metro. Cristalín. Las paredes se extendían hacia arriba en la oscuridad, sus superficies cubiertas de flujo. Guión que parecía escribir y reescribir. Asimismo, mientras Morrison miraba, los oídos de la emperatriz se animaron y ella se movió hacia la pared más cercana con algo que se acerca a la reverencia. Estos son los núcleos de memoria de la ciudad, dijo, sus dedos trazando patrones en él. Cristal viviente. El acumulado. Conocimiento de 10.000 años. Fascinante. Morrison dijo, comprobando su restante. Armas. 3 granadas, un arma de mano con media carga y un cuchillo de combate que había visto. Décadas mejores. Puede su acumulado. El conocimiento nos dice cómo salir de aquí, sin formar parte del local. Registro arqueológico. El sonido de el metal de molienda hizo eco a través de la cámara, seguido del distintivo. Vino de Hegemony Haber Scouts. Morrison contó al menos 6 motores distintos. Firmas, lo que significaba que eran sobre tener compañía con poder de fuego serio y habilidades sociales cuestionables. Allí, la emperatriz señaló un pasaje. Eso pareció hundirse más profundamente en el corazón de la ciudad. Los protocolos de emergencia. Aún debería estar activo. Corrieron por pasillos que cambiaron. A su alrededor, como un laberinto viviente, la red neuronal moribunda de la ciudad, tratando de mantenga cierta apariencia de función. Las granadas de Morrison demostraron ser menos efectivo de lo anunciado. Aparentemente, la armadura de batalla Hegemony había mejorado. Desde la última sesión informativa de inteligencia, su arma de mano logró deshabilitar un vuelo estacionario. Scout antes de que su célula de poder se rindiera con lo que sonaba sospechosamente como un suspiro electrónico de resignación. Esto es, como un videojuego realmente caro. Morrison jadeaba mientras agachaban. Otro sello de membrana, excepto cuando muere, no puedes empezar de nuevo con mejor equipamiento. La emperatriz seguía el ritmo a pesar de lo que parecía un corte desagradable a lo largo de ella. Brazo donde los escombros la habían atrapado. Ella, la fisiología alienígena parecía estar manejando el estrés mejor que su puramente humano. Biología, aunque Morrison notó que ella era, favoreciendo su lado izquierdo. Su Majestad, no quiero ser presuntuoso, pero ¿eres tú? Sangrando cualquier cosa que vaya. ¿Atraer depredadores locales? Porque mi día realmente no necesita eso. Tipo de mejora. Ella miró hacia abajo a la herida, su expresión que sugiere que ella había olvidado sobre eso por completo. Velo, la sangre es a base de cobre. A la mayoría de los depredadores les resulta desagradable. Es bueno saberlo. Me estaba quedando sin caminos para complicar más esta situación. Llegaron a lo que parecía ser el núcleo central de la ciudad, al igual que el de Morrison. Última granada demostró que Hegemony. Los ingenieros tenían sentido del humor. Explosión rebotó en sus objetivos. Escudos y sacó una viga de soporte que probablemente había estado sosteniendo algo importante. La cámara se llenó con él. Sonido de falla estructural en cascada. Y Morrison se preguntó si su seguro de vida cubría la muerte por irónico fuego amigo. La emperatriz era trabajando en algún tipo de control. Interfaz, sus dedos bailando. Llaves cristalinas que le respondieron. Toque con tonos musicales. La cuadrícula de defensa todavía está parcialmente activa, dijo, sus orejas puntiagudas, temblando mientras se concentraba, pero requiere activación manual. Morrison miró alrededor de la cámara, observando la evidente falta de cobertura y la presencia igualmente obvia de hegemonía. Fuerzas que convergen en su posición. Defina la activación manual porque sí. Implica pararse a la intemperie mientras, presionando botones, voy a tener que vote en contra de ese plan. La emperatriz. La expresión cambió a algo que podría haber sido determinación o posiblemente renuncia. Requiere que alguien mantenga contacto.
con la interfaz mientras el sistema. Ciclos a través de protocolos defensivos. Aproximadamente 30 segundos. 30 segundos de pie perfectamente quieto mientras la gente dispara a nosotros. Morrison asintió, pensativamente. Sí, eso suena correcto por cómo. Este día se ha ido. Morrison se posicionó entre los Emperatriz y la entrada principal de la cámara. Su cuchillo de combate sintiéndose absurdamente inadecuado contra el acercamiento. Fuerzas hegemónicas. El cristalino. Interfaz pulsada con luz anticipatoria. Mientras la emperatriz colocaba sus palmas contra su superficie, sus orejas puntiagudas rígidas con concentración. 30 segundos. Ella, repetida, su voz firme a pesar de la fuego de plasma que comienza a resonar. Los pasillos exteriores. La cuadrícula de defensa se activará automáticamente una vez finalizada la secuencia completa. Bien, dijo Morrison, revisando su cronómetro. 30 segundos de mi fingiendo ser un escudo humano mientras comulgas con tecnología alienígena antigua. Esto va a ser realmente heroico, o realmente vergonzoso. Posiblemente ambos. El primer hegemoní. Los soldados aparecieron en las cámaras. Entrada. Figuras elegantes y adaptables. Armaduras que los hacían parecer depredadores. Sombras. Morrison contó 6, luego 12, luego. Dejó de contar porque las matemáticas. No iba a hacer esto menos. Ridículo. Ya sabe, Su Majestad, Morrison. Llamado por encima de su hombro. Cuando me uní, los militares, el reclutador nunca mencionó que la descripción de mi trabajo sería eventualmente incluya interponerse entre realeza alienígena y muerte segura armados, con un cuchillo más viejo que el de mi abuela, dentaduras postizas. La risa de la emperatriz fue, sin aliento, pero genuino. Quizás tú debes solicitar una transferencia de trabajo. Lo intenté. Aparentemente, cuidado de niños cósmico. No es una ocupación militar reconocida. Especialidad. Las fuerzas Hegemony abrieron fuego, sus vigas de partículas talladas, a través de las paredes cristalinas como el calor. Cuchillos a través de la mantequilla. Paloma Morrison, detrás de una consola de control que proporcionaba casi tanta protección como un papel. Paraguas en un huracán, arrastrando él. Emperatriz abajo con él. Sus manos, mantenido contacto con la interfaz. Energía azul arrastrándose por sus brazos como circuitos vivientes. ¿Cuánto tiempo más? Morrison gritó, haciendo una mueca de dolor como otro. Vin pasó lo suficientemente cerca como para ceñir su cejas. 20 segundos. Cuchillo de combate de Morrison. Sorprendentemente eficaz en desviando armas de energía. Aparentemente, los Veyron habían elaborado su armas ceremoniales de materiales que la ciencia humana no se había dado cuenta del todo. Todavía, logró redirigir varios disparos de vuelta a sus fuentes, aunque su técnica se parecía a alguien tratando de swap vuela con un cuchillo de mantequilla más de cualquier forma de combate reconocida. Bueno, tú, Majestad, se parece a la de este humano. La garantía acaba de expirar, dijo, viendo más soldados hegemónicos verter a la cámara. Su cuchillo brillaba, rojo cereza por la energía que tenía, absorto, y se estaba quedando sin formas creativas de evitar ser vaporizado. 10 segundos, la emperatriz jadeó, ella, cuerpo entero ahora delineado en cascada. Luz azul. Fue entonces cuando Morrison escuchó el sonido más hermoso del mundo. Universo, el vino distintivo del ser humano. Armas de plasma calentándose. La voz del teniente Chen crujió. Su calma, clara por primera vez en horas. Pollo disco, esto es funky. Tejón. Trajimos favores de fiesta. La cámara estalló en caos cuando miembros sobrevivientes del escuadrón de Morrison irrumpieron en la entrada, sus armas, cortando filas de hegemonía con él. Eficiencia de las personas que habían pasado meses aprendiendo a trabajar juntos. Chin apareció, al codo de Morrison, su uniforme chamuscado, pero su sonrisa intacta. No podía dejarte. Diviértase, señor. Además, alguien tiene que estar cerca para completar el papeleo cuando esto termine. Él
Los ojos de la emperatriz se abrieron de golpe cuando el interfaz completó su secuencia. El cámara llena de tonos armoniosos. Eso pareció resonar a través de la estructura cristalina de la ciudad. Por encima de ellos, los sistemas de defensa inactivos entraron en línea con la precisión mecánica del despertar. Gigantes. Morrison observó a través de la cúpula transparente de Chalmers como Ethos. Reveló su verdadera naturaleza. La ciudad no era solo una colección de hermosas agujas, era un solo organismo masivo y estaba muy enfadado. Armas cristalinas emergieron de recovecos ocultos. Sistemas de focalización que se bloquean en Hegemony. Fuerzas con la paciencia de un depredador, que había estado esperando milenios por esto. Momento. Eso va a dejar una marca. Morrison observó como la principal ciudad. Cañón de defensa, una estructura del tamaño de un rascacielos, comenzó a cargar con suficiente energía para romper un pequeño asteroide. La batalla se convirtió en minutos en lugar de horas, y muchas fuerzas se encontraron, luchando no solo humanos y Veila, soldados, sino la ciudad misma. Combate de asalto tan aterrador al aire libre. Los pasillos se convirtieron en objetivos fijos a medida que las paredes mismas comenzaron a disparar. Los exploradores flotantes descubrieron que el aire se había vuelto hostil como cristalino. Interceptores surgieron de lo que había. Parecían ser elementos decorativos. Cuando el polvo se asentó, Morrison encontró, sentado junto a la emperatriz en los escalones de su centro de mando. Ambos de ellos parecían haber pasado por una licuadora cósmica. Sus orejas puntiagudas caían con agotamiento y estaba bastante seguro. Su bota izquierda se estaba derritiendo. Entonces Morrison dijo, viendo Hegemony, prisioneros siendo procesados por humanos conjuntos. Fuerzas del velo. ¿Cuál es el oficial? Protocolo cuando la nobleza alienígena se pone abandonado por sus guardaespaldas y tiene que ser rescatado por un humano con delirios de heroísmo. La emperatriz consideró esto. En serio, creo que la respuesta tradicional implica una ceremonia de medallas, una fiesta y varios discursos sobre honor y deber. Suena horrible. Puedo obtener una carta de recomendación y algo decente. ¿Café, en cambio? Ella sonrió, y Morrison se dio cuenta de que en algún lugar entre el fuego de plasma y bromas cósmicas, algo había cambiado fundamentalmente. La cuidadosa distancia diplomática entre su especie, la suposición de que los humanos y los velos eran demasiado diferentes para entendernos de verdad el uno al otro. Tenía todo, quemado en el crisol de lo compartido. Peligro y humor terrible. Comandante, Morrison, dijo formalmente, aunque los ojos contenían calor que no había estado allí antes. Estaría interesado en un nuevo asignación, algo que involucre cultura a largo plazo, planificación de intercambios y defensa mutua. Morrison miró a su alrededor las ruinas de lo que había sido una ciudad inexpugnable. Los miembros de su escuadrón comparan historias de guerra con soldados de Veila que se habían quedado a pelear en el campo de escombros donde muchas fuerzas habían aprendido que algunos las alianzas eran más fuertes que los juramentos de sangre o conveniencia política. Su Majestad dijo, pensé que nunca preguntes. Mientras los hijos gemelos se acostaban, Ethos, pintando las paredes cristalinas en tonos dorados y carmesí, Morrison reflejó que quizás el universo había sentido del humor después de todo. Él había venido a este mundo esperando lucha junto a alienígenas que apenas entendido y en cambio había encontrado algo que él nunca había esperado. El tipo de asociación que solo podría forjarse en la risa compartida y la confianza mutua, incluso cuando todo lo demás se vino abajo.